Ella solo iba a recoger sus cosas, pero cuando abrió la puerta y vio a esa mujer con su bata, supo que ya nada volvería a ser igual. Lo que hizo después dejó a todos en shock, incluso a su propio esposo. Después de 15 años, Carolina se encontraba frente a la puerta de su apartamento, aferrando con fuerza el manojo de llaves entre sus dedos entumecidos. 15 años de matrimonio con Mauricio se desmoronaron por completo en cuestión de unas pocas semanas. Fue entonces cuando comenzaron a surgir las primeras señales: llegadas tardías del trabajo, un perfume desconocido impregnado en sus camisas, llamadas misteriosas que él atendía en otra habitación. Ese día, decidió regresar a casa antes de lo habitual. Las manecillas del reloj marcaban las 2:30, una hora en la que su hogar debía estar vacío. Sin embargo, tras la puerta se escuchaban pasos femeninos y una melodía tarareada por una voz desconocida. Con la mano temblorosa, Carolina introdujo la llave en la cerradura. El clic del mecanismo resonó como una sentencia. Abrió la puerta. Allí, en el recibidor de su propia casa, se encontraba una joven luciendo su bata de seda. Su cabello claro recogido con descuido en un moño, el rostro adornado con una expresión de superioridad mezclada con fastidio. «Vine a recoger mis cosas. Espérame aquí, ya las traigo», dijo la desconocida con la seguridad de quien cree tener el control, sin comprender en absoluto en el lugar donde se estaba metiendo. Carolina cerró con calma la puerta a sus espaldas. 2 décadas trabajando en una firma de abogados le habían enseñado una valiosa lección. Los golpes más certeros se dan con la cabeza fría. Observó detenidamente su hogar: cortinas nuevas que nunca compró, zapatos ajenos junto a la entrada, retratos de ella y Mauricio retirados de las paredes. «Toma asiento, querida», dijo con voz serena mientras sacaba su teléfono del bolso. «Tenemos un par de cosas que discutir». La amante se quedó inmóvil, empezando a entender la gravedad de la situación. Carolina le dedicó una sonrisa que no alcanzó a tocar sus ojos. Marcó el número de un viejo amigo de la fiscalía. «Hola, Miguel. ¿Recuerdas que me dijiste que podía llamarte si alguna vez lo necesitaba? Pues parece que ese momento llegó. No te imaginas la situación tan interesante que tengo aquí». En los ojos de la intrusa apareció un destello de miedo. Aún ignoraba que todo apenas comenzaba. Carolina tenía experiencia en casos de divorcio y disputas de bienes, y había visto muchas cosas en su carrera, pero esta vez planeaba dar una lección muy personal. Primero, necesitaba dejar constancia de la ocupación ilegal de su vivienda. Después, investigar cómo esa mujer había accedido a la cuenta bancaria conjunta con Mauricio, de la cual recientemente se habían hecho retiros importantes. Y por último, revisar con detalle unos documentos que había hallado por accidente en una carpeta de su esposo hacía unos días. Esos papeles insinuaban actividades sospechosas dentro de la empresa constructora de Mauricio. La mujer seguía de pie en el pasillo, jugueteando con el cinturón de la bata. Su bata. «Te dije que te sentaras», repitió Carolina. «Nos espera una conversación bastante interesante». Justo entonces, el timbre interrumpió el tenso silencio. La joven se estremeció. En la puerta apareció Miguel, un hombre de cabello gris y mirada penetrante, cargando una carpeta bajo el brazo. A su lado, 2 figuras más, un investigador y un agente del orden. Cristina Álvarez Sosa, 28 años. Miguel comenzó sin rodeos, leyendo sus notas. Secretaria del director general de la empresa constructora Consorcio Urbano, Mauricio Alejandro Paredes. Lleva 8 meses en el puesto, ¿es correcto? Cristina palideció al instante. Su actitud desafiante empezaba a desvanecerse. «Sí, pero esto no es lo que parece». «Oh, creo que es exactamente lo que parece», intervino Carolina con voz suave, sacando una carpeta de su bolso. «Estas transferencias bancarias nos llamaron la atención. 4 giros de 500,000 pesos a tu cuenta. En teoría, bonificaciones por logros extraordinarios», continuó Carolina. «Solo que en la contabilidad de la empresa no figuran esas bonificaciones». El investigador tomaba notas.
Cristina, visiblemente nerviosa, no dejaba de mirar de un rostro a otro. Y aún hay más. Carolina sacó otro documento. Contrato de compraventa de un apartamento, el mismo en el que está registrado legalmente mi esposo y que forma parte de nuestro patrimonio común. Fecha hace 2 semanas. Precio subvaluado. Compradora, una tal Álvarez Sosa C.A. Curiosa coincidencia, ¿verdad? Justo entonces, la puerta se volvió a abrir. Mauricio apareció en el umbral, paralizado al ver la seña que lo esperaba. ¿Qué está pasando aquí, Carolina? Su voz temblaba. Querido, lo que está pasando es una investigación bastante reveladora. Carolina esbozó una sonrisa. ¿Recuerdas aquel contrato para construir el centro comercial? ¿Aquel en el que tu empresa ganó al ofertar un 30% por debajo del mercado? Pues encontré algo bastante interesante. Informes falsificados, proveedores ficticios, y todas las pistas apuntan a una misma persona. ¿Adivinas a quién? El rostro de Mauricio perdió el color. Cristina intentó escabullirse hacia la salida, pero el agente bloqueó su paso. «Siéntense los dos», ordenó Miguel, señalando el sofá. «Tenemos mucho de qué hablar». Las siguientes 2 horas fueron un interrogatorio en toda regla. Se destaparon detalles sobre millonarias estafas en licitaciones públicas. Quedó claro que Cristina no era solo una amante. Ella había participado activamente en el lavado de dinero, utilizando empresas pantalla vinculadas a su padre. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Carolina dirigiéndose a su ahora casi exmarido. «Todo empezó por ese perfume nuevo que traías. Me pareció demasiado caro para nuestro presupuesto. Luego una cosa llevó a la otra. Cuando la policía se llevó a Mauricio y a Cristina, la noche ya había caído». Carolina se quedó sola en el apartamento que por la mañana sentía como perdido. Caminó con calma por cada habitación, retirando las cortinas ajenas y devolviendo sus fotografías a las paredes. Su celular sonó. En la pantalla apareció el nombre de Elena, su vieja amiga y socia de una empresa constructora rival. «¿Todo salió como esperabas?», preguntó con voz contenida. «Mejor de lo que imaginaba», respondió Carolina. «Los documentos que me diste sobre las irregularidades con los contratos fueron clave. Ahora tu empresa podrá entrar en competencia. ¿Y tú? ¿Cómo estás con todo esto?». Carolina se acercó a la ventana. En su reflejo ya no se veía una mujer traicionada, sino alguien que acababa de desmantelar una red delictiva y cobrarse su justicia personal. «¿Sabes?», dijo sonriendo, «a veces la venganza no solo se sirve fría, sino con sólida preparación legal». Pasaron los días. En su oficina, Carolina hojeaba las noticias matutinas desde su tablet. Los titulares destacaban un escándalo de gran magnitud en la industria de la construcción. Fraude en contratos públicos, arrestos de figuras clave. La empresa Construcciones del Este estaba bajo investigación. Tocaron suavemente la puerta. Era la madre de Mauricio, doña Valentina Ruiz de Paredes, una mujer elegante de 60 años. «¿Puedo pasar, Carolina?». Su voz era inusualmente suave. «Por supuesto, tome asiento». Ella ofreció café o té, pero la mujer negó con la cabeza, visiblemente tensa. «He venido a pedirte algo. ¿Podrías ayudar a Mauricio? Todo esto no puede ser cierto». Carolina levantó una ceja. «¿Sabía usted que su hijo intentó transferir a nombre de su amante el departamento que ustedes nos regalaron cuando nos casamos?». Valentina se puso pálida. «Y eso no es todo», agregó Carolina, abriendo su computadora portátil. «¿Recuerda el fondo benéfico para orfanatos que usted dirige? Mauricio lo usó para lavar dinero. Parte de esos fondos, destinados a los niños, acabaron desviados mediante empresas ficticias». La mujer mayor se llevó una mano al pecho. Carolina, rápida, sacó pastillas del cajón y le ofreció agua. «Lo siento, no quise ser tan dura», dijo con delicadeza, «pero necesitaba que conociera la verdad. Y sí, puedo ayudar, pero a usted y al fondo, no a Mauricio. Ya tengo listos los documentos que prueban que usted no estaba al tanto. Su reputación y la del fondo seguirán intactas». Valentina rompió en llanto, pero sus ojos reflejaban alivio. Justo en ese momento entró Elena,
la amiga de Carolina, ahora principal candidata a los contratos que antes dominaba Construcciones del Este. Disculpa la interrupción, titubeó. Tranquila, ya terminamos. Valentina se levantó y antes de marcharse dijo: Gracias, Carolina, por todo. Al salir, Elena cerró la puerta con firmeza. Llamaron de la fiscalía, anunció al sentarse. Cristina aceptó colaborar con las autoridades. Confesó todo. Implicó a Mauricio, a su padre y a varios funcionarios que participaban en las licitaciones. Parece que busca una condena reducida. Carolina asintió. Era algo que ya anticipaba. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Continuó Elena. Cristina no fue la primera. Hubo otras 2 mujeres antes, también involucradas en el esquema. Mauricio repetía el mismo patrón: romance, promesas, delitos compartidos y luego amenazas si querían hablar. Carolina se levantó y miró por la ventana. Entonces, ¿no solo terminé con mi matrimonio, sino con toda una organización criminal? Curioso, ¿no? Sonrió. No fuiste tú quien lo destruyó, respondió Elena con firmeza. Fue él. Hizo una pausa y añadió: por cierto, te llamaron del comité de investigación. Quieren ofrecerte el cargo de asesora principal en delitos económicos. Están impresionados con el análisis que hiciste. Carolina sonrió. Sobre su escritorio había un sobre con los papeles del divorcio, listos para ser presentados. Junto a ellos, una propuesta de asociación de una prestigiosa firma de abogados especializada en derecho corporativo. ¿Sabes qué he aprendido estos días?, dijo mirando a su amiga. A veces hay que perder algo valioso para descubrir algo aún más importante. Perdí a un esposo, pero me encontré a mí misma. Tocaron de nuevo la puerta. Una joven con una carpeta entró con timidez. Disculpe, doctora Carolina, ha llegado la esposa del director de proyectos andinos. Dice que tiene un caso parecido y solicita su ayuda. Carolina cruzó una mirada con Elena y soltó una risa suave. Dígale que la atiendo en media hora y que le traigan un buen café. Parece que empieza una nueva etapa. Se volvió hacia la ventana y contempló su reflejo. Ya no era aquella mujer confundida que había entrado a su casa solo a recoger sus cosas. Era una profesional segura, lista para defender los derechos de otras mujeres y hacer frente a la injusticia. En algún lugar, en una celda de detención, Mauricio empezaba a entender su mayor error. Había subestimado a la mujer que, durante 15 años, fue mucho más que su esposa. Fue una de las mejores abogadas del país, aquella que vino por sus pertenencias y terminó llevándose todo. Esta historia nos recuerda que nunca debemos subestimar la fuerza de una mujer que ha sido traicionada, sobre todo cuando esa mujer conoce la ley, la verdad y no tiene miedo de usar ambas. La justicia no siempre llega en forma de sentencia. A veces llega cuando una persona decide no quedarse en silencio. A veces, perder a quien creías indispensable es el primer paso para reencontrarte contigo misma. El respeto y la transparencia son la base de cualquier relación. Cuando se rompen, la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Si esta historia te impactó, no olvides dejar tu like. Coméntanos qué te pareció el giro final. Y suscríbete para más relatos que inspiran, conmueven y empoderan. Porque contar historias también es una forma de hacer justicia. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.